Literal, lo que le puedo decir es que mi papá me dice: hijo, yo te crié a ti, yo sé cómo es tu conducta, pero yo estoy teniendo problemas acá. Nos montamos, empezamos a abrazarnos y recuerdo que en ese momento cerraron una puerta. ¡Páncata! Noto como que hubo algo ahí. Era su señora, molesta. Y yo iba a hacer mis arepas, mi cuestión. Cuando yo iba a hacer, salía la señora, que porque yo estaba cocinando. Yo le digo: no, mi papá me mandó y me dijo: no, aquí no. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a Experiencias que Motivan, tercer podcast con Valentín. Aquí siendo hijo de una familia disfuncional, él pudo estudiar. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Hola a todos, gracias por estar acá. Lisbeth, me gustaría decirle a todos los que nos ven que esto no es nada más, no es para malponer a nadie, sino para darle herramientas a todas esas personas que en este momento están pasando por ese proceso y tengan unas herramientas para lograr el éxito y mañana pasado se rían de todo esto que le está sucediendo hoy y sean personas de bien. Qué bueno, Valentín, porque nos agrada escuchar esa historia, porque sé que le va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos están viendo y que van a seguir viendo estos podcasts. Gracias por todo el apoyo y por estar pendiente de la familia de nuestra experiencia. Bueno, Valentín, quisiéramos continuar con tu historia y que nos cuentes ese momento que deciden en la casa de tu mamá, ¿verdad? Irse, o sea, tu mamá y tú y toda tu familia de ese entorno deciden, o sea, decides tú que te vas, ¿verdad? Que te vas hacia esta población donde ibas a estudiar y en la casa de tu papá, que ibas a llegar a ocupar otro espacio allí en la casa de tu papá. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, llego allá a casa de mi papá, específicamente en Temblador. Tengo que adaptarme porque ya yo había salido de mi ambiente normal, vamos a decirlo, y tenía que ahora adaptarme a nuevas reglas, a nuevos patrones de conducta de las cuales yo no estaba acostumbrado. Ok, sí, porque si tenemos entendido, cada casa, cada hogar tiene normas, tiene condiciones, disciplinas que cumplir. Y yo quiero que me digas, o sea, llegas tú en ese momento, ¿cuáles son las condiciones que te pone tu papá para vivir en su hogar? Literal, lo que le puedo decir es que mi papá me dice: hijo, yo te crié a ti, yo sé cómo es tu conducta, pero yo estoy teniendo problemas acá. Quiero que me ayudes, eso me lo dice él a la parte, quiero que me ayudes. Y yo le digo: bueno, ¿cómo te voy a ayudar si yo voy a ser como soy siempre, pues? Entonces, bueno, mi hijo, acuéstate aquí en la cama. Recuerdo que me acosté con él como si fuera una criatura. Dos hombres de casi 2 metros, nos montamos, empezamos a abrazarnos y recuerdo que en ese momento cerraron una puerta. ¡Páncata! Noto como que hubo algo ahí. Era su señora, molesta. Mi papá me dice: mijo, tenemos años que no nos abrazamos. No le pares a eso. El que se molesta se tiene que volver a contentar, pues. Entonces, bueno, me recuerdo que ese día dormimos juntos los dos. Eso es lo que te puedo decir. Ese fue un primer abreboca. No le agarré importancia porque sabía que había algo como de celo, ¿no? Me imagino que con el tiempo que transcurrió, que no estabas con tu papá, ¿verdad? Nos vamos atrás, era con tu mamá, extrañabas todas esas cosas que estabas viviendo, pues acostarte con él en la cama, compartir, pasar la noche, de padre e hijo. Pero ahora que estás contándonos, se presenta una figura allí, que es la madrastra. Cuéntame un poco porque tiró la puerta, todo ese tipo de cosas, o sea, esas acciones negativas hacia ese momento tan bonito pues que tenías tú con tu papá. No, y eso fue escalando de nivel, fue escalando poco a poco. De hecho, si ustedes escucharon en el capítulo anterior, que yo digo que cuando mi papá se va, se siente paz, porque eran dos seres que se estaban dejando, se estaban separando, bien sea mis padres, y peleaban. Hubiese sido al revés, que se va mi mamá y yo me quedo con mi papá, de repente hay paz también. Eso quería aclararlo. Entonces, estoy con él y yo noto algo que yo tuve que ser el ejemplo, pasar por 2 situaciones de patrones de conducta, porque yo tuve que pagar los platos rotos de esa familia, que esos muchachos, lamentablemente,
venían de ser una familia también disfuncional. Hablas de la familia actual de tu papá. Exactamente. Tu madrastra y tus 2 hermanastros. Sí, porque ellos habían creado familia y eran unos muchachos también que venían de una familia disfuncional y mi papá estaba tratando de darle los mismos valores que él me dio a mí. Y tuve que ser ejemplo y pasar nuevamente con lo que ya yo había pasado de criatura hasta los 13 años, que fue que comenzó mi cuestión de la disfunción, de la separación de mis padres. Ahora yo tenía que ser el ejemplo de esos otros 2 muchachos porque siempre viene la comparación. A ellos los regañan porque no son tus hijos, pero al tuyo no. Y entonces, para que no hubiese eso, yo creo que mi papá, buscando algo de empatía ahora que soy hombre, yo tuve que pasar por todo eso. Mi papá estaba construyendo su taller, haciendo cuestiones ahí. Yo me iba a trabajar. Los chicos lamentablemente no querían estudiar. Entonces él les puso a escoger, mira, ustedes tienen que estudiar, y no halló la forma porque esa articulación que hubo entre mi madre y mi padre, que había un solo patrón de conducta, en este caso con su señora no lo había. Cuando mi papá regañaba, entonces me veían mal y me hacían cosas. Mi papá me decía, anda mijo, aprovecha. Y yo iba a hacer mis arepas, mi cuestión. Cuando yo iba a hacer, salía la señora, que porque yo estaba cocinando, yo le digo, no, mi papá me mandó y me dijo, no, aquí no. Pero cuando eran sus hijos, eran sus hermanos, eran sus cuñadas, y la colonia Tobal metía todo en la casa, que se los llevó también de Aragua para Temblador, a ellos no les decía nada, sino cuando yo iba a tocar la comida, me hacían cosas. O sea, Valentín, la madrastra en este caso te atacaba, porque es lo que estoy escuchando, ¿no? Por las cosas que hacía, pues. Tenía una cantidad de personas en la casa de tu papá y tú solo por el lado de tu papá, sí, aclaro, eras el único que estabas allí y tú eras el atacado. Aclárame allí. Yo siempre escuché mucho a mi papá desde chico, sus experiencias. Yo creo que él como que me preparó de niño inconscientemente para yo actuar ya en la adolescencia, o en este caso, porque mi papá siempre me dijo, en casa ajena usted siempre tiene que ser el primero que se levanta. Si hay un patio sucio, usted tiene que rastrillar. Usted no tiene que buscar motivo para que hablen de usted. Bueno, eso yo lo hacía en la casa de mi papá, pero algo sí yo les digo, que eso me lo dijo mi papá. Cuando usted haga eso, no van a conseguir cómo atacarlo. No crea que ahí se va a morir eso. Ahí es donde comienza la guerra. Y ahí, bueno, yo hacía todo eso y ahí es donde comenzó verdaderamente la guerra hacia mí. Qué triste y lamentable ver que la persona que acompaña en este caso a tu papá pasa a ser tu madrastra, en vez de acogerte como un hijo más, no, eras como un problema, un inconveniente para ella, un tropiezo, es por lo que estás contando. Entonces veo que tú te sentías agredido por ella, sinceramente, y no ponían disciplina con los que estaban a tu alrededor. Entonces cuéntame, ¿qué hiciste para tú salir de esa situación? Bueno, eso empieza a escalar que cuando mi papá no estaba, la señora decía, por ejemplo, yo veía una comida que no se la habían comido y yo quería recalentarla o hacer algo, sino que yo venía de la calle y veía algo, lo quería recalentar. Ella daba una orden que esa era su comida y que ella prefería que se pudriera a que alguien se la comiera. Se podría la comida. A mí me daba un dolor porque cuando se limpiaba la nevera, esas eran podriciones de la comida y yo decía, se la pudo haber comido un cristiano, en este caso yo. ¿Cuánto tiempo duró esta situación? ¿Y qué hiciste para tú salir de este problema? Bueno, Lisbeth, empiezo a notar, ya yo estoy en la universidad, yo regresaba los fines de semana a lavar mi ropa, rastrillaba, lavaba el baño y todas esas cuestiones. Mi papá me empieza a dar su vehículo para que yo taxiara. Ya el problema ahora era el taxi, porque yo tenía el taxi. Como que noté que lo estaban poniendo ya a elegir, sí, exactamente, a elegir. Y yo con esa mente avanzada, porque quienes pasamos por problemas, vemos más allá de la pared, chicos.
cuando tengan esos problemas, vean más allá de la pared, hasta dónde puede llegar el problema. Y yo dije, este hombre está metido en una camisa de fuerza. Este hombre era mi papá. Ver si este hombre anda, que no haya cómo salir de esto. No haya cómo salir. Y yo dije, voy a resolverle el problema. Porque si yo dejo, él va a elegir, y ya yo sabía hacia dónde él iba a elegir. El problema soy yo. O sea, que el problema soy yo. Pero tenía la ventaja que mi abuela estaba ahí, vivía cerca, pues. Y converso con mi abuela. Le digo, mi abuela, está sucediendo esto. Yo necesito, a ver si usted... Claro que sí, véngate, esa es tu casa. Me dijo mi abuela, porque mi casa es para que vengan quienes están derrotados. Los que se sienten derrotados de mis hijos y de mis nietos, la casa está a la orden para que agarre fuerza y se levanten como el ave fénix. Entonces me recuerdo que agarré toda mi ropa, la metí en 2 cestas. Mi papá no estaba acostado, él ni se dio cuenta. Agarré el carro, me llevé mis 2 cestas de ropa, y cuando le dejé el vehículo ahí, y me fui a casa de mi abuelo. Cuando él ve que no estoy, que le dicen que me fui, él llegó rapidito por allá. Entonces, claro, él me hizo la diplomacia, la política, pues. Exacto. Claro, mi papá ya trabajó en la política todo el tiempo. Él me dijo, no, pero vete para la casa, pero no me insistió mucho. Después, bueno, mijo, ya usted tomó una decisión, pero qué bueno, mijo. Él me dice, ¿tú sabes qué? Ahora yo voy a ser su cocinero. Y así le cocino a mamá. Y entonces yo dije, ver si ese hombre le puse la pelotica y la sacó de jonrón. Es decir, le resolví un problema que él ya tenía. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Tanto era la cuestión de los celos. Lisbeth, era tanto la cuestión de los celos que mi papá, a mi abuela siempre se le hacía la comida y sus hijos le llevaban la comida. Pero mi papá, con la cuestión, él decide instalarse y hacerle el desayuno y el almuerzo a mi abuela para darme a mí también, ¿no? Donde yo veo que la señora dice, ay, ¿tú vas a hacerle comida a ellos? No, si usted le hace la comida a ellos, usted me tiene que hacer almuerzo a mí. Entonces ella prefería descuidar a sus hijos para meterse en casa de mi abuela, para que mi papá fuera su cocinero, y ella le dejaba responsabilidades a niños para que cuidaran a otros niños, que era mi hermanito chiquitico. Qué triste ver esa situación, mirar que una persona adulta llegue a ese límite, a celar, una madrastra celando de su propio hijo. Es increíble esta historia, Valentín, porque de verdad no entiendo cómo una persona que ya tiene una edad puede actuar así. Pero fíjate, ustedes tienen que tener, yo dije, ya ella primero logró sacarme de la casa. Ok, pero yo fui más astuto, ella de repente vio que me sacó de la casa. No, yo mismo me fui porque yo no quería que mi papá eligiera. Me voy para el otro sitio, ya el problema era porque él estaba atendiendo a su mamá y a mí. Claro está que él nunca perdió su responsabilidad en aquella casa, sino que la que tenía que tener responsabilidad en aquella casa como la madre protectora no lo hacía porque le estaba haciendo comida a Valentín Jr., es decir, a mí y a mi abuela, pues. Qué grave y qué terrible todo eso lo que nos cuentas, Valentín. Yo quisiera que tú, como mensaje final en esta parte de este podcast que estás contando, le dejes a todas esas personas que son madrastras, qué papel o qué función deben hacer, como palabra para que se puedan crecer como personas y no ser negativas, sino en el aspecto positivo para esos jóvenes también que están viviendo esa historia que estás viviendo tú. Que con los celos no van a lograr nada. El mensaje es que en vez de tratar de destruir y hacer el mal, te busquen de hacer el bien, porque se van a ganar un hijo que les va a querer. No van a suplantar el cariño de la madre, nunca por el estilo, pero sí van a ganar el afecto de la persona. Pero si lo hace de esta manera, y yo estoy nombrando algo suavecito, ¿no? Porque la idea es transmitir algo positivo, que los chicos que están pasando por esto analicen primero antes de mover sus fichas, pues. Y a veces pensar por los papás, pues, porque el hombre, me disculpa, es demasiado gafo.
no piensa. Entonces ese hombre que era mi padre, yo lo veía que estaba con esa camisa y no hallaba. Aunque él tenía toda la familia de la mujer en la casa, yo que era uno solo y que hacía la diferencia, yo molestaba. Bueno, muchísimas gracias, Valentín, por compartir esta historia de tu vida que todavía falta, por llevarle a todos nuestros suscriptores que nos están viendo, que compartan este contenido, que nos ayuden a crecer como una familia más para poder llegar a cada lugar. Así que les invitamos a seguir disfrutando de estos contenidos. Gracias por mirarnos en este día. Chao, chao. Chicos, piensen, chicos, yo sé que es difícil pasar por el proceso de vivir con estas personas, pero estas personas te están haciendo fuerte. Ellos no lo ven, te van a hacer fuerte para vivir la vida. Y así como el día de hoy yo le doy gracias, te doy gracias, esposa de mi papá, muchas gracias y muchas bendiciones para que sigan adelante. Es más, yo tengo que desearle el bien a ella porque es la que está al lado de mi padre, es su compañera, y bueno, ojalá ella haya aprendido y tenga la voluntad de aprender y de cambiar, porque si yo cambio, tú puedes cambiar. Bueno, de verdad, Valentín, agradecida con toda esta historia, un poco bastante terrible, pero al final, bueno, qué bonito ver que tú, a pesar de todas esas cosas que viviste, no guardas rencor. No, mira, yo lloré mucho, no lo puedo negar. Lloré mucho porque mi papá me hizo muchas cosas. Es más, yo las veces que yo veía que mi papá se sentía asfixiado, yo me alejaba, me alejo. Habrá un momento que cuando él necesitaba que yo regresara, bueno, pero lamentablemente así hay padres, chicos. Los padres, no hay un manual para ser papá, no hay un manual para que los padres que forman nuevas familias sepan afrontar esto. Afróntenlo, chicos, porque le están haciendo daño a esos pequeños. Si usted puede hacerse cargo de toda la familia de su señora, usted se puede hacer cargo también de un hijo.